Bienvenidos a Energías Renovables. En esta unidad hablaremos de la energía eólica. Este tipo de energía forma parte de las energías renovables no convencionales. Se caracterizan porque en sus procesos de transformación y aprovechamiento de energía útil no se consumen ni se agotan en una escala humana de tiempo. Entre estas fuentes están la energía hidráulica, la solar, que puede ser la térmica o la fotovoltaica también, la eólica y la de los océanos. En el siglo XX aproximadamente se comienza a utilizar este tipo de energía, la energía eólica, para producir electricidad, pero en principio era solamente para autoabastecimiento de pequeñas instalaciones. Eso era al inicio, pero ya luego, en la década de los 90 comienza el desarrollo de esta energía cuando se toma conciencia de la necesidad de modificar ese modelo energético basado en los combustibles fósiles y la energía nuclear, por los problemas que causan al medio ambiente. Entonces se vio efectiva este tipo de alternativa como para poder suplantar todos los problemas que causan al medio ambiente las energías anteriores que se utilizaban. En los últimos 10 años, gracias al desarrollo tecnológico y a un incremento de su competitividad en términos económicos, la energía eólica ha pasado de ser una utopía marginal a una realidad que se consolida como una alternativa futura y de momento es complementaria a las fuentes contaminantes. Y aquí podemos observar en esta imagen los componentes de la tecnología eólica. Consta de un aerogenerador, que sería el nombre que recibe la máquina que se emplea para convertir la fuerza del viento en electricidad, o sea, los molinos de viento. Y aquí en esta imagen podemos ver una representación interna de cómo sería el aerogenerador. Está constituido por el rotor, sería la parte externa, o sea, lo que nosotros vemos desde afuera, que incluye al buje, a las palas, que generalmente tienen tres partes además de eso: la góndola en donde se sitúa el generador eléctrico y los multiplicadores. Además de eso, los sistemas de control, de orientación y de freno. Bueno, entonces generalmente la pala de rotor o las astas son bastante livianas y se fabrican de fibra de vidrio. Esto está acoplado al multiplicador, quien es el que hace la transmisión o aumenta la velocidad de giro del eje, y esto a su vez está conectado a un generador a través del eje motriz. Este eje motriz hace que la velocidad, hace que girar el rotor del generador. Entonces este generador hace que se conduzca toda la electricidad que se produce en la estación. Y por último está el soporte o la torre. Bueno, actualmente existen muchos diseños de aerogeneradores y se consideran áreas de interés aquellas que presentan velocidades medias del viento por encima de 6 metros sobre segundo. Para hacer la instalación de los campos de molinos de viento se requiere varios estudios exhaustivos, por sobre todo el tamaño del lugar y en donde siempre haya una velocidad del viento por encima de los 6 metros sobre segundo. Vemos aquí en esta imagen que este aerogenerador es bastante amplio, es muy grande, aproximadamente tiene una altura de 130 a 150 metros, y las aspas también ocupan cierto diámetro de aproximadamente 121 metros. Entonces esto requiere de mucho espacio. Bueno, de acuerdo a las zonas, esto se va instalando porque también existen otras zonas en donde la velocidad del viento supera los 6 metros sobre segundo, pueden llegar a los 12 metros sobre segundo, y esto conlleva entonces que se requieran varias modificaciones y se tiene que hacer un estudio muy preciso de aproximadamente un año, un monitoreo
desde diferentes alturas del suelo, por ejemplo de 40, 50, 60 metros, como una condición previa para el desarrollo de proyectos destinados para este tipo de aprovechamiento. Entonces siempre se tiene que hacer un estudio previo antes de hacer una instalación. Luego, eh, existen este tipo de estudios que serían un tipo de monitoreo del viento. Este tipo de monitoreos permiten definir histogramas con la frecuencia de los vientos en una determinada zona. Vemos aquí en esta figura 11, hay un histograma de velocidades medias horarias. O sea, en este eje tenemos la velocidad del viento en metros sobre segundo y así sucesivamente se va vigilando esa velocidad media en diferentes horarios. Y luego se hace una curva de distribución como se puede representar aquí estadísticamente. Otro aspecto bastante relevante del recurso eólico es el conocimiento del compartimiento direccional del viento. O sea, hay que conocer la dirección del viento, hacia dónde se dirige y de acuerdo a eso se va ubicando también estos molinos. Y aquí vemos un estudio de la dirección del viento. Entonces se utiliza para este tipo de estudio la rosa de viento, donde se agrupan todos los datos medidos por los sectores de dirección. O sea, por cada sector se hace una medición, ya sea viento norte, sur, este, oeste. Y entonces aquí tenemos una referencia en donde tenemos mayor velocidad de viento y hacia qué sentido se encuentra como para poder instalar, hacia qué lado va a mirar esta tecnología como para poder instalarlas en un campo. Más aún si es que hablamos de instalar varios aerogeneradores en un campo. Porque si solamente se va a instalar un solo aerogenerador, generalmente no tiene un mayor impacto como cuando se instala varios aerogeneradores en un mismo sitio, porque ahí ya va a repercutir el cambio de velocidad del viento y entonces este conocimiento del comportamiento del viento es bastante interesante y es el que da la precisión de la instalación de este tipo de tecnología. El conocimiento del comportamiento direccional del viento es bastante útil, especialmente cuando se va a instalar más de un aerogenerador, ya que la estela que provoca un aerogenerador da lugar a una desaceleración del flujo del viento que afecta al resto de los aerogeneradores que funcionan en la estela del primero. ¿Y cómo se diseñan estos aerogeneradores? Bueno, de acuerdo a la tecnología disponible en una determinada zona, se tiene que conocer la velocidad y el área, especialmente de las palas del molino y la densidad del aire. Entonces, de esta forma se aplican ciertos principios de la física en donde se obtiene una expresión teórica de la potencia disponible. Entonces, la potencia ya por fórmula de física es 0,5 de la densidad del área por la velocidad al cubo. Actualmente estos aerogeneradores se diseñan con un eje horizontal, que es el diseño más usual, pero también existen otros tipos de aerogeneradores como vemos aquí. Esto generalmente los molinos de vientos que se suelen ver en granjas y demás se utilizan para bombear agua. Y aquí vemos un aerogenerador, vemos el tamaño considerable que tiene comparando con este árbol, que ocupa bastante espacio. Y aquí vemos los aerogeneradores de eje vertical, otro diseño también que implican otras tecnologías. Y también hay otro tipo de diseño de aerogeneradores, especialmente aquellos que se instalan en mar adentro. Esto ofrece una mejor velocidad del viento y también
ocupa un espacio en donde no repercute mucho a ciertas poblaciones. Entonces, esto se puede encontrar, este tipo de instalaciones, en realidad se los denomina offshore, que es fuera de la costa o mar adentro. Y aquí vemos la producción de la energía eólica. En relación con la producción de la energía eléctrica, los diseños más utilizados corresponden a los aerogeneradores de eje horizontal de tres palas. Estos son entonces los que mejor producen la energía eléctrica y aquí puede, de acuerdo al tipo de capacidad, puede producir más de 4 megawatts de energía. Entonces, estos se diseñan para funcionar en general con un rango de velocidad de viento entre 4 a 25 metros sobre segundo. Y el desarrollo ha tenido una tecnología para el aprovechamiento eólico, en especial para la generación de la energía eléctrica, que ha sido bastante buena. Y hace solamente algunos años eh, que no se fabricaban un aerogenerador de mucha potencia, pero hoy en día ya tenemos, gracias a esta tecnología, que ya pueden ser mayores a 4 megawatts. Y vemos aquí la comparación entre la capacidad del diámetro del rotor y de la altura de la torre. Entonces vemos en este eje la capacidad, el diámetro del rotor y la altura de la torre. Y aquí esta sería la altura con